Antes de comenzarles a hablarles un poco sobre la historia de la criptografía, les diré que la criptografía se encarga precisamente de descifrar o codificar mensajes para evitar que su contenido pueda ser leído por un tercero no autorizado. Es decir, la generación de códigos y algoritmos de cifrado que buscan ofuscar la información y protegerla de ojos curiosos es el cometido principal de esta dicha disciplina. La misión de la criptografía es mucho más amplia y también se ocupa del criptoanálisis, es decir, esta rompe las codificaciones realizadas por terceros, como por ejemplo podemos tomar de ejemplo a la NASA o los mismos descifradores de códigos de la misma Segunda Guerra Mundial. La esteganografía, que es la ocultación de mensajes dentro de canales inseguros de maneras que pasen desapercibidos, y el mismo estegoanálisis, que busca precisamente destacar los mensajes ocultos mediante la esteganografía. La criptografía ha hecho cambiar el curso de conflictos como la Segunda Guerra Mundial, perdón, y el criptoanálisis se ha convertido en un potente arma de muchos gobiernos que usan para conseguir una venta táctica y así acceder a las fuentes de información de las más diversas. Las comunicaciones están sometidas cada vez mayor escrutinio por parte de los gobiernos, y las revelaciones de Edward Snowden sobre los programas del espionaje masivo de la NASA nos han hecho ver que la criptografía y las puertas traseras de una manera distinta. Ahora les hablaré sobre el origen, que aunque pensemos que Alan Turing y Claude Shannon o hasta la misma NASA son referentes en este campo de la criptografía, que por cierto lo son, este arte se remonta mucho más atrás en el tiempo. El cifrado de mensajes se lleva practicando desde hace más de 4000 años, y precisamente el origen de la palabra criptografía lo encontramos en el griego cripto y grafos. Cripto, que significa oculto, y grafos, que significa escribir, es decir, una escritura oculta. Una comunicación está cifrada cuando solamente el emisor y el receptor son capaces de extraer la información del mensaje. Por lo tanto, cualquier persona ajena a la comunicación solamente será capaz de ver un glimatías sin sentido, y el contenido del mensaje les quedará totalmente oculto. Aunque los jeroglíficos del antiguo Egipto no tenían una intención militar, suelen tomarse como uno de los primeros ejemplos de escritura oculta de la historia. Se necesitó de la piedra de Rosetta para descifrarlos. Existen jeroglíficos no estándares, que según los expertos tenían como objetivo dotar el mayor dramatismo a la historia que se representaba. Estas inclusiones buscaban dotar de mayor misterio o intriga al relato descrito, y complicaban la lectura con la inclusión de símbolos no usuales, aunque la práctica se abandonaría con el tiempo. La Biblia, concretamente el libro de Jeremías, hace referencia al Atbash, un sistema de sustitución de letras que se usaba para cifrar mensajes y que se remonta al año 600 a.C. Sobre esta misma época también se encontraron ejemplos de cifrado de mensajes por sustitución en los reinos de Mahajanapadas en la India. Si miramos hacia la antigua Grecia, en la Lidia de Homero podemos encontrar una referencia al uso del cifrado de mensajes. Belerofonte, héroe mitológico, entrega al rey Lobates de Licia una carta cifrada por el mismo rey Preto de Tirinto. El contenido de la carta es secreto y está cifrada, pero el mensaje que esconde que se debe dar a la muerte del portador de la misma Beleforente. Los espartanos también usaban la criptografía para proteger sus mensajes.
concretamente una técnica conocida como cifrado por transposición, que consistía en enrollar un pergamino sobre la estaca, llamada esquítala. Esto servía para ordenar las letras y mostrar el mensaje. Para poder descifrarlo, el receptor debía contar con una esquítala del mismo diámetro que la que había usado el emisor, que el emisor había usado la criptografía simétrica, porque era la única forma de visualizar el mensaje de la misma forma. Bueno, de la antigua Roma procede el conocido como el cifrado César, que como bien indica su nombre, su uso se atribuye al mismo Julio César. Este cifrado se basa en el desplazamiento de letras y por tanto cada letra del texto original solo se sustituye por la letra que se encuentra en un número fijo de posiciones más adelante del mismo alfabeto. Según los escritos del historiador romano Suetonio, Julio César usaba un desplazamiento de 3 letras y Augusto, el primer emperador y sobrino del nieto de Julio César, usaba un desplazamiento de 1 letra. Durante la Edad Media, la gran revolución de la criptografía tuvo su origen en el mundo árabe. En el siglo IX, Al-Kindi sentaría una de las bases fundamentales para romper mensajes descifrados, gracias al estudio del Corán, el análisis de frecuencia, que sería una técnica que se usó durante la Segunda Guerra Mundial. Esta se basaba en analizar patrones de los mensajes descifrados para localizar repeticiones y buscar la correlación con la probabilidad de que aparezcan determinadas letras en un texto escrito de un idioma concreto. Ibn al-Durayim y Ahmad al-Kalkawanzi también profundizaron en los análisis de frecuencia y trabajarían en el desarrollo de códigos más robustos al aplicar múltiples sustituciones a cada letra de un mensaje. Estas romperían los mismos patrones que podían hacer que un código se pudieran romper. Bueno, hablando del algoritmo simétrico AES, que es básicamente el encargado de sustituir al algoritmo DS. Este es empleado actualmente en todos los canales y protocolos seguros como el TLS, el FTP-ES, las redes privadas virtuales, que son las VPN, y entre muchos otros protocolos de seguridad. El cifrado de AES puede ser empleado tanto como en un software, al igual que como en un dispositivo de hardware. El AES es un algoritmo de cifrado por bloques y el tamaño fijo del bloque es de 128 bits, aunque la longitud de la clave también se puede elegir y está disponible en 128, 192 y 256 bits, siendo la longitud de 128 bits el estándar, pero también el tamaño de 256 bits es bastante utilizado. Un aspecto bastante importante es que el AES se encarga de generar una matriz 4x4 y posteriormente se le aplican una serie de rondas de cifrado. Para una clave de 128 bits se aplican 10 rondas de cifrado, para una clave de 192 bits se le aplican 12 rondas y para una clave de 256 bits le aplicamos 14 rondas de cifrado. Desde los inicios, muchos criptógrafos dudan de su seguridad y es que se han registrado ataques a un número de rondas cercanas a la ronda final. Concretamente, se han podido cifrar 7 rondas para claves de 128 bits, 8 rondas claves para la de 192 y se han logrado descifrar 9 rondas claves para la de 256 bits. Y esta es básicamente la inquietud de algunos criptógrafos en cuanto al AES, que es básicamente Advanced Cryptation Standard, que es básicamente sistema de criptación avanzada. Pero bueno, teniendo algunos otros aspectos a considerar, es que es el CFB,
el CFB, que es Cipher Blockchain, que básicamente consiste en que cada bloque de texto plano se aplica una operación short con el bloque de cifrado anterior. Y bueno, cada bloque cifrado depende de lo anterior procesado hasta ese punto. Para realizar esta opción short con el primer bloque de texto, se hace uso de un vector de iniciación 4. Este modo cifrado se realiza de forma secuencial y no permite ser tratado de forma paralela para aumentar el rendimiento en el cifrado de los datos. Por otro lado tenemos el OFP, que es Output Feedback. Básicamente, funciona de un modo que utiliza la clave secreta para crear un bloque pseudo aleatorio al que se le aplica una operación short. Con el texto en claro se puede crear el texto descifrado. En este también se necesita un vector de iniciación que debe ser único por cada mensaje cifrado. Si no se utiliza un 4 diferente, se compromete la seguridad del sistema y tampoco se puede paralelizar. Bueno, por otro lado tenemos el CFB, que es Cipher Feedback. Básicamente, este hace igual que el OFB, el que vimos hace previamente, pero para producir una keystream, cifra el último bloque de cifrado en lugar del último bloque del keystream, como hace el OFB. El cifrado no puede ser paralizado, sin embargo, el descifrado sí puede serlo. Y bueno, tenemos el GSM, que es Galois Counter Mode. Este modo de cifrado es uno de los mejores en cuanto a seguridad y velocidad. El GSM permite el procesamiento en paralelo y es compatible con procesadores AES, NI, para acelerar el rendimiento en cifrado y descifrado de los datos. Este modo de cifrado de AEAD, además de cifrar los datos, también es capaz de autenticarlos y comprobar la integridad de los datos para asegurarnos que no se han modificado. El GSM puede aceptar también vectores de iniciación aleatorios. Bueno, podemos hablar de otros tipos de métodos o tecnologías de cifrado como este que vamos a mencionar, de un nombre bastante particular y peculiar, que es el ChaCha20, que básicamente es un algoritmo de cifrado simétrico que soporta claves de 128 y 256 bits básicamente que es bastante rápido. A diferencia del AES, es que ese cifrado por bloques es un cifrado de flujo. Tiene características similares al predecesor, que es el SARSA-20, pero con una función primitiva de 12 a 20 rondas distintas. Su código fue publicado estandarizado por la IETF en la RFC 7539 e implementaciones de software que básicamente es mucho más eficiente y más rápido que el AES, por lo que rápidamente se ha hecho un hueco dentro de los algoritmos más usados en la actualidad. Bueno, vamos a hablar acerca de la criptografía asimétrica o criptografía de clave pública. La criptografía de clave asimétrica también es conocida como clave pública, que emplea dos llaves diferentes en cada uno de los extremos de la comunicación, que básicamente una es para cifrarla y otra es para descifrarla. Cada usuario de la comunicación tendrá una clave pública y otra privada. La clave privada tendrá que ser protegida y guardada por el propio usuario. Esta debe ser secreta y no la debe conocer absolutamente nadie, ni tampoco debe ser enviada a nadie. Por otro lado, la clave pública debe ser accesible por todos los usuarios que quieran iniciar una comunicación dentro del sistema. Y bueno, continuando con algunos otros puntos de la criptografía asimétrica, que bueno, son las fortalezas del sistema por el cual este es bastante seguro, y es que este tipo de algoritmo está basado en funciones matemáticas, las cuales son fáciles de resolver en un sentido, pero que su resolución en sentido contrario es extremadamente complicada a menos que se conozca la clave. Las claves públicas y privadas se generan simultáneamente y están ligadas la una con la otra. La relación entre
entre ambas debe ser compleja para que para que pueda resultar complicado o difícil obtener una y a partir de esa obtener la otra. En caso de que obtengamos la clave privada, puesto que la pública la conoce todas las personas, esta persona podrá conectarse al sistema. Y algunos puntos a tener en cuenta que de las parejas de claves tienen varias y son funciones bastante importantes, entre las que podemos destacar cifrar la información, asegurar la integridad de los datos transmitidos y garantizar la autenticidad del emisor. Otro punto bastante importante a- es el cifrado con clave simétrica. Básicamente, esto es si una persona con una pareja de claves cifra un mensaje con la llave pública del receptor, ese mensaje solo podrá ser descifrado con la llave privada asociada. Si encriptamos un mensaje con la clave privada, no podremos desencriptarlo con la propia clave privada. Deberemos usar la pública y bueno, y esto es que en el caso no se considera el cifrado, sino que se comprueba la autenticidad del emisor. Con ello, bueno, y en base a esto, comprobamos que el emisor es quien realmente dice ser. Básicamente esto funciona en base a lo mencionado anteriormente, que quiere decir que se basa en funciones matemáticas y quiere decir que el mensaje, si el mensaje más la clave pública, obtendremos como resultado un mensaje cifrado. Por otro lado, un mensaje encriptado más la clave privada, obtendremos un mensaje descifrado. Y si tenemos un mensaje más una clave privada, obtenemos un mensaje firmado. Y si tenemos un mensaje firmado y una clave pública, obtendremos la autenticación del mensaje, que es lo que nos va a permitir verificar si el emisor del mensaje es realmente la persona o el dispositivo que dice ser. Y bueno, ya como para finalizar, como hemos hablado previamente, eh, básicamente para considerar que el cifrado de un sistema es bastante complejo y bastante correcto, la criptografía básicamente nos proporciona propiedades y es que al momento nos proporciona la autenticidad, la integridad y el no repudio. Para que realmente consideremos que un algoritmo es seguro y que cumple con todas las expectativas y características que debe tener, es que este debe ser difícil y prácticamente imposible de extraer solamente en texto claro y la clave privada a su vez. También debe resultar bastante costoso obtener la clave privada que el texto en claro. Debe ser más fácil obtener la clave de desencriptado que el propio mensaje. Y otra recomendación bastante importante es que solo exista una clave privada y que ésta sea capaz de descifrar el mensaje. En caso de que se pierda la única clave privada, el mensaje no se podría descifrar o de lo contrario sería muy complicado volver a obtener la información que había dentro de este mensaje. Bueno, pues en conclusión, por lo que entendí de la criptografía, es la que se encarga de descifrar o codificar un mensaje, así evitar que su contenido pueda ser leído por otra persona que no está autorizada. Gracias. Y bueno, ya como conclusión, podemos agregar que un buen método de algoritmo y cifrado de datos nos puede garantizar la información, que es el principal objetivo de la seguridad informática, garantizar la información y la confidencialidad de los recursos con los que contamos. Un sistema que sea capaz de encriptar la información al momento de mandarla es un sistema eficaz y que nos va a proveer de buenas herramientas para la comunicación con otros usuarios. De la misma forma en la que podemos prevalecer la información y que ésta permanezca íntegra, que permanezca confidencial, perdón, y que no sea alterada o modificada.